todos en casa, sean bienvenidos a este resumen informativo a través de Televisora del Táchira. Soy Gabriela Magilbray, @Gaby Magilbray en Twitter, también en Instagram, y les estaré acompañando durante los próximos minutos para hacer un repaso por algunas noticias a nivel regional, nacional, internacional y también la lectura de titulares por la web. Les recuerdo nuestras redes sociales que están siempre disponibles para ustedes, @NoticiasTRT. Para Twitter, @noticias_TRT, para Instagram. Recuerden que a través de ellas pueden contactarnos, enviarnos mensajes, denuncias, reportes, también solicitar algún tipo de servicio público o ayuda para usted, un familiar o amigo que pueda requerirlo o necesitarlo en estos momentos. Ya dando inicio a las noticias, les comentamos que a esta hora aún no ha sido emitido un balance por parte del Gobierno Nacional respecto a los casos de COVID-19 detectados en el país en las últimas horas. Sin embargo, la invitación, como siempre, es a que usted esté atento a nuestras redes sociales, las que ya mencionamos antes y que están allí en la parte baja de sus pantallas, pues una vez sea difundida esta información, bien sea vía telefónica o a través de la cuenta en Twitter de Delcy Rodríguez, usted podrá observarlo a través de las redes sociales de Noticias TRT. Por ahora vamos a hacer un repaso por noticias locales. A nivel local les comentamos que este miércoles algunas líneas de transporte que cubren ruta en la zona fronteriza del estado Táchira comenzaron a reactivarse. Todo esto tras una reunión sostenida entre el gremio y el alcalde del municipio Bolívar, William Gómez. Los conductores estaban esperando o están empleando medidas de bioseguridad como el uso del alcohol para desinfectar las manos de los usuarios, así como vigilar que cada pasajero use el tapabocas y se maneje la distancia prudente entre cada uno de ellos. En los puestos pares, según indicaron, solo puede ir un usuario. También tenemos el desinfectante para los asientos y demás áreas de la unidad, resaltaron algunos de los transportistas. Los horarios de circulación van desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, pues el municipio sigue en toque de queda y aislamiento social. Recordemos que cada semana, cuando es emitido los anuncios respectivos, cada domingo por parte del Ejecutivo Nacional, se resalta que los municipios de frontera, en este caso pues el municipio Bolívar y también Pedro María Ureña, se mantienen en toque de queda y no entran dentro de la flexibilización de ese plan denominado 7+7. Por ello, el horario limitado para que ahora los transportistas que se han reactivado puedan trabajar. Y por otro lado, ya hablando de la ciudad capital de San Cristóbal, habitantes de diversas zonas denuncian fallas constantes en los servicios públicos. Principalmente la queja viene de las fallas que se presentan con el servicio de energía eléctrica y también con el gas doméstico, pues al no contar con este servicio se ven obligados a cocinar con hornillas eléctricas y al no tener energía eléctrica pues deben recurrir a la leña o simplemente a esperar a que vuelva la energía para poder preparar sus alimentos. La escasez de gas doméstico y los prolongados apagones que superan las 15 horas diarias impiden que los tachirenses puedan preparar la comida. Por ejemplo, en el sector Pirineos de San Cristóbal no llega este servicio desde hace un año y así como ellos se encuentran otras zonas de la ciudad e incluso del estado Táchira. Carmen Teresa Ríos es habitante del estado Táchira y manifestó que las entregas de las bombonas a gas solo se da para aquellas personas que pagan en pesos, en moneda colombiana, y los que no tienen los recursos los dejan esperando durante varios meses. Tener un plan de previsión de la Celestial es pensar en la tranquilidad de su familia. Sin Inicial, cobertura en Venezuela y Colombia. Contáctenos. A nivel nacional, el embajador del gobierno venezolano ante la Organización de Naciones Unidas se pronunció respecto al informe publicado por este organismo y aseguró que se trata solamente de un plan intervencionista y también terrorista. Jorge Valero, embajador de Nicolás Maduro ante las Naciones Unidas, aseguró que el informe de la ONU sobre la violación de derechos humanos en Venezuela forma parte de un supuesto plan intervencionista y terrorista. Valero sostuvo que las pruebas mostradas por la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, sobre los crímenes de lesa humanidad en el país, solo es una denuncia más para que el presidente estadounidense, Donald Trump,
siga con el plan de derrocar al presidente Nicolás Maduro. En rechazo al documento sobre la existencia de ejecuciones extrajudiciales, las represiones en protestas, entre otras violaciones de derechos humanos, el representante de Estado venezolano ante la ONU manifestó que el único camino sería reforzar el trabajo presentado por la alta comisionada Michelle Bachelet. Y por otro lado, pero continuando con este tema, también la presidenta de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU se pronunció justamente ante este informe y aseguró que de inmediato deben detenerse las violaciones de derechos humanos en el país. La presidenta de la Misión de Determinación de Hechos para Venezuela de las Naciones Unidas, Marta Baliñas, expresó que el Estado venezolano debe poner fin de inmediato a las violaciones de derechos humanos expuestos en el informe presentado el pasado 16 de septiembre. En su participación en el diálogo entre países realizado este 23 de septiembre en la ONU, Baliñas pidió que se investigue a los responsables de dichas acciones y se garantice la justicia para las víctimas, incluyendo la reparación de daños, su protección y acceso a la asistencia que necesiten. Asimismo, recomendó al gobierno de Nicolás Maduro cooperar con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, así como cualquier otro órgano establecido por el Consejo. Hablamos ahora de la situación con el coronavirus en todo el mundo, pues ya esta semana el continente europeo superó los 5 millones de casos positivos, 5 millones de personas que se han contagiado con el SARS-CoV-2 desde que inició la pandemia. Europa superó este miércoles los 5 millones de contagios de coronavirus en un momento en que la región está restableciendo restricciones para frenar la pandemia, que ya dejó más de 200.000 muertos solo en Estados Unidos. En total, se contabilizaron en Europa 5.421.000 casos, de los que 227.130 murieron, según un balance a partir de fuentes oficiales. Rusia, España, Francia y Reino Unido suman la mitad de los contagios. En Europa, y según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, el número de muertos aumentó en un 27% del 14 al 20 de septiembre con respecto a la semana anterior. El Reino Unido es el país más castigado del continente con casi 42.000 muertes confirmadas por COVID-19. Ve el número de infecciones y observa cómo se duplica cada 7 días. Esto obligó al primer ministro Boris Johnson a tomar nuevas medidas para atajar esta segunda ola. Y a propósito del tema del COVID-19, continuamos hablando de Reino Unido porque allí los casos de COVID-19 siguen en ascenso y por otro lado la situación sanitaria es alarmante, pues el número de test se ve cada vez más limitado. Los casos de coronavirus aumentan imparablemente en Reino Unido y muchos ciudadanos se preguntan por qué no se están haciendo todas las pruebas que se deberían. El gobierno ha tenido que reconocer que actualmente hace frente a desafíos operativos y que la falta de test es evidente. Las quejas sobre la falta de test han sido generalizadas, así como las largas distancias que hay que recorrer para conseguir hacérselos. Desde la oposición también lamentan la falta de previsión por parte del gobierno. Por ejemplo, el laborista John Ashworth, secretario de Salud en la sombra, recuerda las muchas advertencias que se hicieron a lo largo de los últimos meses al ejecutivo de Boris Johnson y se sienten preocupados porque muchas de ellas no se tomaron en cuenta y ahora Reino Unido es uno de los países más afectados en Europa por el COVID-19, tanto en número de casos como en número de pérdidas humanas. Y ahora repasamos algunos titulares a través de la web. Iniciamos hablando de Latinoamérica porque Brasil registra 869 nuevas muertes por COVID-19. El total de decesos alcanza las 138.977 en este país. Más notas. México lanza nuevas medidas para reestructura de créditos ante la crisis por el coronavirus. Johnson & Johnson inicia la fase 3 de ensayos clínicos de su vacuna contra el coronavirus.
Si se demuestra que es segura y eficaz, los primeros lotes estarían disponibles a principios del 2021. Continúa la carrera por encontrar una vacuna lo antes posible. Trudeau anuncia que Canadá ya vive la segunda ola de coronavirus y el aumento de nuevos casos puede ser mucho peor que a principios de año. Sé que esta no es la noticia que algunos de nosotros querían oír, declaró el primer ministro canadiense. Maduro pide ante la ONU que Estados Unidos cese medidas contra Venezuela y defiende garantías en elección de diciembre. Clientes de PDVSA programan últimos embarques de crudo en medio de restricciones comerciales de Estados Unidos, según aseguran algunas fuentes. Un puñado de clientes de largo plazo de la venezolana PDVSA ha comenzado a reducir el comercio con la petrolera estatal al programar los últimos cargamentos a zarpar desde el país sancionado antes de una fecha límite impuesta por Estados Unidos. Dijeron a Reuters 5 fuentes cercanas a las decisiones. Biden dice que la participación de afroamericanos es clave para ganar la elección en Estados Unidos, sobre todo en estos momentos cuando hay tanta polémica por el tema del racismo. Trump cree que la elección del 2020 terminará en la Corte Suprema. TikTok pide a juez que bloquee orden de Estados Unidos de prohibir descarga de la aplicación. Continúa el dilema entre el gobierno americano y la aplicación china. Di María es sancionado con 4 partidos en Francia por participar en trifulca entre el PSG y el Marsella. Más noticias. Di María dice no entender ausencia en selección argentina en inicio de eliminatorias. El jugador no fue convocado. Luis Suárez sella su traspaso del Barcelona al Atlético de Madrid. El uruguayo tuvo su último entrenamiento este miércoles con el conjunto culé. Y cerramos hablando de las cifras del mapa de la Universidad Johns Hopkins actualizadas a las 7:23 minutos de la noche. Culmina este día con 31.762.607 casos positivos de COVID-19 en todo el mundo. De estos, Estados Unidos es el país que mayor número de personas infectadas registra, más de 6.900.000 casos. India, 5.600.000 personas que han contraído COVID-19. En Brasil, 4,5 millones aproximadamente. Rusia, más de 1.100.000 personas. En Colombia, unos 784.200 personas han contraído COVID-19. En este país se han restablecido de alguna manera los vuelos internacionales, se han reactivado. Más abajo Perú, con 776.546 casos. En México, 705.000 personas infectadas. España, 693.556. Sobre todo la Comunidad de Madrid es la más afectada en este país. Sudáfrica, 665.188 casos positivos. En Argentina, más de 650.000. Y Francia, con unos 508.000. Francia, España, Reino Unido e Italia son los países más afectados en esta segunda ola del COVID-19 en Europa. Por otro lado, tenemos al número de personas fallecidas en todo el mundo, 973.956. Es el número negativo y lamentable de este mapa. De estas personas, 201.882 murieron en Estados Unidos. En Brasil, 138.105 decesos. India, más de 90.000 fallecidos. En México, 74.348 óbitos. Reino Unido, 41.951 pérdidas humanas. Y más abajo Italia, con más de 35.000 decesos. Y por otro lado tenemos las cifras positivas, los números que por supuesto nos gusta mencionar y recordar cada día y que nos alegra profundamente que sigan incrementando. 21.866.610 son las personas recuperadas luego de haber contraído COVID-19. De estas, India es la nación con mayor número de recuperados, 4.587.613. Más abajo Brasil, más de 4 millones de recuperados también. En los Estados Unidos aproximadamente 2.600.000 y Rusia con 920.000, casi 1 millón de recuperados. Si lo observamos de manera detallada, India y Rusia son los países respecto al número de casos que tienen con la mayor cantidad de cifras o con el balance más positivo, por decirlo de alguna manera. Rusia tiene poco más de 1 millón de casos positivos, pero más de 900.000 personas recuperadas. E India, por ejemplo, tiene 4,5 millones de recuperados y 5.600.000 casos positivos. Bueno,
Es el balance que nos deja la Universidad Johns Hopkins al cierre de este miércoles 23 de septiembre. Culmina un día con más de 31.760.000 casos positivos de COVID-19 en todo el mundo. Por supuesto, esto es según los datos que son suministrados por cada país, las cifras oficiales de cada nación. Pero por supuesto que ni usted ni yo queremos ser parte de ese número negativo que tenemos allí en pantalla. Por eso desde acá les recordamos siempre la importancia de cuidarnos, de lavarnos las manos frecuentemente, de hacer uso del tapabocas de la manera correcta, por supuesto, y de mantener el distanciamiento social. Son acciones simples que pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Recuerde que si usted se cuida, también estará cuidando a sus seres queridos, a su familia. Este es el mensaje con el que cada noche finalizamos nuestro resumen informativo. Amigos, les deseamos a todos una feliz noche. Soy Gabriela Magilbray, @GabyMagilbray en Twitter, también en Instagram, las redes sociales de la televisora. Las recordamos nuevamente, @noticias_TRT para Twitter, @noticias_TRT para Instagram. Recuerden que a través de ellas pueden establecer contacto con nosotros. La invitación es para que continúen con la programación regular de Televisora del Táchira y por supuesto para que mañana jueves usted observe nuevamente nuestros avances informativos. Feliz noche.